Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Dios te bendiga, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. En esta ocasión es un privilegio, un honor poder compartir un tiempo devocional contigo. Hoy estamos ya lunes 4 de febrero del 2019, un tiempo especial para poder buscar a Dios a través de estos tiempos devocionales, y es un privilegio también de parte de Dios llegar a tu vida, poder bendecirte a través de la palabra de Dios. Así que vamos a empezar este tiempo devocional, vamos a orar para pedir la presencia de Dios, que el Espíritu Santo nos ayude, y de esta forma, como hijos de Dios, podamos pues acercarnos a tener un tiempo devocional buscando a Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar juntos. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias en el nombre de Jesús por este tiempo en el cual vamos a poder meditar tu palabra. Señor, queremos pedir la dirección de tu Espíritu Santo, que nos pueda ayudar, que nos pueda guiar, amado Dios. Señor, pedimos, Señor, que todo impedimento, toda barrera en la mente, en el corazón, en el alma, en las emociones, salga, Señor, todo aquello que es negativo, y Señor, podemos recibir tu presencia, podamos a través del Espíritu Santo recibir la palabra de Dios, y esta que pueda producir ese fruto, amado Dios. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a dar este tema el día de hoy. Hoy día vamos a hablar acerca de renovar nuestra mente, y el tema para hoy es muriendo al viejo hombre, es morir a esa vieja naturaleza. Y vamos a ir al libro de Efesios, vamos a leer las Sagradas Escrituras, y vamos a ir a Efesios, vamos a ir a Efesios 4, y vamos a leer el versículo 22 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios, y nos dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, dice la palabra de Dios, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Muy bien, la palabra del Señor en primer lugar nos habla en cuanto a la manera de vivir. ¿Cómo era nuestra manera de vivir antes de llegar a Cristo? Antes de llegar a conocerle. Siempre tiene que haber una diferencia entre un antes y un después. Es algo que se va a notar. Una persona que verdaderamente nació de nuevo, una persona que verdaderamente recibió la palabra, esta palabra comenzó a generar efecto en su espíritu y también de manera paulatina en su alma, pues los cambios van a comenzar a notarse. Y la palabra de Dios en primer lugar nos va a hablar acerca de esa pasada manera de vivir. Tiene que ir muriendo cada día. Tiene que, ese hombre, esa antigua mujer que vivía en ti, pues tiene que ir muriendo día a día. Entonces el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, tiene que producir en tu interior una renovación, a fin de que tú como cristiano, como hijo de Dios, puedas llegar a la estatura de Cristo. Recuerda que ese es el objetivo. Dios quiere para tu vida que tú puedas lograr alcanzar la estatura de Cristo, esa madurez espiritual, esa madurez emocional, esa madurez que Dios demanda de cada hijo suyo. Así que es importante que entiendas que Dios nos ha creado como seres integrales, espíritu, alma y cuerpo. Esto quiere decir que la parte espiritual, la parte que no vemos, tiene mucha relación con la mente. La mente es algo que no podemos tocar, no es algo que no podemos nosotros saber qué forma tiene, pero el Señor nos pide que renovemos la mente, porque a través de la mente se van a producir muchas veces las intenciones,
se van a producir las palabras y en consecuencia se van a producir acciones. Y esas acciones quizás nos puedan llevar a un destino no deseado. Por eso es importante que esa mente tiene que estar renovada, y tiene que estar renovada continuamente a través del Espíritu Santo. Y tú tienes que declarar día a día, tienes que comenzar a declarar y a decir, cada día que tú te encuentras ahí frente al espejo, frente a un lugar donde tú te puedas reflejar, y decir, tengo la mente de Cristo, y esto te va a ayudar a que cada día tú puedas crecer en la mente del Señor. Seguimos leyendo la palabra de Dios y nos habla acerca de que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre, de esa nueva persona. Y esto es un proceso diario, esto no es algo que se toma a la ligera, esto es algo que no se empieza un día y luego se deja, esto es algo continuo, esto es algo que es un ejercicio espiritual diario que tenemos que estar haciendo desde revestirnos continuamente, ir renovando esa mente, ir vistiéndonos de la justicia de lo que Dios está demandando de cada uno. Vamos a ver de qué nos habla, qué acciones tenemos que tomar para poder, como hijos de Dios, vivir en esa justicia. ¿Sabe lo que nos dice la palabra de Dios en el versículo 25? Nos dice, desechando toda mentira. Nos habla de hablar la verdad cada uno con su prójimo, sean las personas allegadas, sea la familia, sean los hermanos de la iglesia, sean las personas del trabajo, del centro de estudios, sea en el lugar donde tú te encuentres, que tú practiques la verdad. ¿Sabes? La verdad es una pieza clave en la armadura de Dios. Es la primera pieza clave que se menciona. Dentro de la armadura de Dios se menciona como el cinto, el cinturón de la verdad. Y todo cristiano tiene que hacer uso, tiene que echar mano a ese cinto de la verdad. Entonces es importante también que como hijo de Dios entiendas de que van a haber situaciones en las cuales nosotros vamos a enojarnos. Y esto también a mí me pasa. A veces hay cosas que como que me sacan un poco de paciencia, cosas como que a veces generan un poco de inquietud, pero la palabra de Dios no nos dice que no lo hagamos, que no nos exaltemos de repente en nuestro carácter, nuestra manera de actuar, sino que nosotros tengamos todo en control. No podemos dejar que la ira controle y nos lleve más allá. A veces por el mismo enojo, por la misma ira, a veces se toman acciones incorrectas, a veces se dicen palabras que uno no desea decir, a veces uno luego ya cuando hizo lo que hizo, a causa de la ira uno quisiera regresar en el tiempo y querer reparar muchas cosas, y a veces son daños que a veces va a costar reparar. Así que es muy importante, estimado hermano, que si bien dice la palabra, airaos, enójate, pero no peques. Vemos que el Señor Jesucristo también se enojó. Y ustedes van a ver cuando el Señor estuvo en el templo, cuando Él vio que aquellos comerciantes, aquellos mercaderes, estaban vendiendo en el templo, vendiendo los animales, las palomas, los animales para el sacrificio. Y vemos que esto le enojó al Señor porque habían convertido su casa, un lugar sagrado que era de adoración, lo habían convertido en una cueva de ladrones. Así que el Señor dice que tomó la soga en sus manos y comenzó a golpear contra las cuevas, a azotar a aquellos cambistas, a voltear las mesas. Y pues esto fue una acción en la cual el celo del Señor se había encendido. Así que el enojo no es malo en sí, sino va a llevar a llamar la atención a algo que está mal, a algo que está incorrecto, que se tiene que corregir. Pues es necesario hacerlo con determinación y con firmeza. Cuando corrijas a tus hijos, cuando llames la atención en una labor, en un trabajo que no están haciendo bien, de repente eres un empleado, una persona que trabaja para ti y no está haciendo bien las cosas, entonces tú tienes que llamar la atención, tú tienes que usar muchas veces el carácter, ¿verdad?, el temperamento fuerte para poder corregir las cosas. Pero no dejes que esto sobrepase, no dejes que esto te lleve a un límite mayor en la cual tú ya no sepas qué responder o cómo reaccionar. De repente puedes cometer muchos errores, incluso pecados. Así que es necesario que entiendas eso. También la palabra de Dios nos habla acerca de no dar lugar al diablo. Y muchas veces se le da lugar al diablo con el resentimiento, con la falta de perdón. ¿Sabes que la palabra, digamos que tiene que ver con lo que es piedra de tropiezo, lo que es, digamos, la ofensa, tiene que ver con viene la palabra griega de escándalo, que significa, es como una trampa, como un señuelo. Entonces esa es la trampa de Satanás. La trampa de Satanás te va a querer poner resentimiento, te va a querer poner enojo, te va a querer que se divida la comunicación, que se divida la relación, que se fragmente la relación.
y va a querer ponerte duda, desconfianza y falta de comunicación. Y eso es lo que, escúchame, estimado hermano y hermana, eso es lo que deteriora muchas veces la relación con Dios, la relación incluso con tu prójimo cuando uno está en ofensa. ¿Sabes? Cuando hay una ofensa, Dios no va a poder escuchar tu petición porque va a haber una barrera que va a estar tapando tu oración a menos que tú resuelvas ese asunto. Por eso es necesario que entiendas que Dios, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él nos manda a perdonar 70 veces 7. Y esto lo dijo en un día. O sea, imagínate, ¿quién puede fallarte 70 veces 7? Creo que sería como algo imposible. Pero esto nos enseña a que tenemos que tener una actitud continua, una actitud diaria de perdonar. Así que es importante que no dejes que el enemigo aproveche en ninguna circunstancia. Hay que irle cerrando puertas al diablo, porque el enemigo va a buscar que abrirte puertas por donde filtrarse y por donde vulnerar y atacarte espiritualmente y quizás ir avanzando a más terreno. Pero es necesario que como hijo de Dios tú estés apercibido, como hija de Dios, estés apercibida y puedas cerrar las puertas al enemigo. Así que también la palabra de Dios nos habla acerca de, en cuanto al que hurtaba, dice aquí la palabra de Dios en el versículo 28, dice, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Vemos al inicio, usted va a leer los evangelios, ¿verdad? Usted va a leer que antes de que el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, entre en escena, entre en acción, había un profeta, había un hombre de Dios que estaba anunciando en los desiertos, pregonaba a alta voz y él hablaba acerca del arrepentimiento. Y había mucha gente, una multitud grande que lo seguía y ellos eran bautizados. Ese bautismo era un bautismo de arrepentimiento. Pero muchos que veían cómo Juan el Bautista predicaba, no sabían qué acciones tomar después. Ellos escuchaban del arrepentimiento y ellos tomaban el paso de ser bautizados, pero no sabían qué hacer después. ¿Y saben? Cuando uno de ellos le preguntó a Juan el Bautista, este respondió y le dijo, y algo muy parecido, el que hacía algo malo, pues deje de hacerlo. Si alguien necesita alguna ayuda tuya, pues dásela. Y ahí vas a ver, trata de buscarlo. Tú estás siempre en el inicio de los evangelios, vas a encontrar el ministerio de Juan el Bautista, cuando él predica acerca del arrepentimiento, preparando el camino al Señor. ¿Sabes? El Señor Jesucristo también nos habló de arrepentimiento. Y la palabra de Dios, vemos en los Hechos de los Apóstoles, también nos vuelven a hablar de arrepentimiento. ¿Sabes? Igual también usted va a ver el libro de Apocalipsis, vea los últimos capítulos, también nos habla de arrepentimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que si antes hacíamos algo, ¿verdad?, que era contraproducente, que era negativo, entonces es momento de desecharlo, es momento de parar con eso y es tiempo de cambiar. Es tiempo, si antes hacíamos algo malo, si antes teníamos la costumbre de robar en el tiempo, trabajábamos menos horas, pues ahora tenemos que, como hijos de Dios, demostrar el cambio, demostrar el arrepentimiento trabajando las horas completas. Si antes éramos personas injustas, dábamos el peso menos, vendíamos algo, ¿verdad? Y decíamos que tenía una cantidad de peso y lo hacíamos pasar por otra cantidad. Pues ahora que estamos en Cristo tenemos que cambiar, tenemos que ser honestos, tenemos que ser luz y transparentes. Y eso precisamente nos habla de asuntos de carácter, nos habla de asuntos de formación, que es necesario que el Hijo de Dios entienda que tenemos que llegar a un progreso cada día. Esto no es algo que de la noche a la mañana se construye, esto es algo que vamos trabajando en nosotros, esto es algo que cada día vamos revistiéndonos, como lo dije al comienzo, de la nueva naturaleza en Cristo y muriendo a esos viejos hábitos, a esos malos hábitos que nos destruían. Y entonces la palabra de Dios también nos dice claramente en el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para la edificación, a fin de que el cuerpo de Cristo, a fin de que tus hermanos, a fin de que tu familia en la fe, a fin de que aquellas personas que escuchan lo que sale de tu boca sean edificados. Así que es importante, mi estimado hermano y hermana en Cristo, que tengas en consideración esto. Es importantísimo, en verdad, porque por la manera como nos escuchan hablar, muchos van a sacar conclusiones cómo está nuestro corazón, cómo es nuestro proceder, si hay doble sentido, si hay malas intenciones detrás de lo que hablamos. Es importante, mi estimado hermano y hermana en Cristo, que moderes tu vocabulario, que empieces a hablar ahora
de acuerdo, pues, habla con la palabra. Si tú estás leyendo la Biblia, estás comenzando a estudiar la palabra de Dios, pues habla, comienza a hablar palabras de vida, comienza a aconsejar con la palabra de Dios, memorízate textos bíblicos y eso va a comenzar a refrescar tu lenguaje, eso va a comenzar a generar vida en tus conversaciones. Muy bien, seguimos leyendo, dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención, y quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, o sea, nos dice que seamos ahora todo lo contrario a eso. Vamos a leer. Dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. ¿Sabes? Es importante que desechemos toda amargura. La amargura no te va a dejar progresar. El enojo, la ira, el guardar resentimiento, el rencor, es mejor, sabes, que vayas sacándolo. Y si de repente hay una persona con la cual tú tienes algún asunto que tú te cuesta, digamos, tener esa confianza, acercarte, como que hay algo guardado, sabes, mejor sácalo delante de esa persona. Y eso quizás te va a causar de repente algo en tu orgullo o en vergüenza o contrariedad, pero es mejor que saques. ¿Sabes por qué? Porque la confesión del pecado, sacar esas cosas negativas, te van a hacer libre, ¿sabes? Porque vas a empezar a reconocer que como hombres, como mujeres, ¿verdad? Como hombres y mujeres fallamos. Igual aún en el camino de Dios nos equivocamos, tropezamos quizá, pero ¿sabes? Cuando uno comienza a confesar, a reconocer que se equivoca, entonces comienzan grandes cambios en nosotros. Así que yo con eso quiero dejarte. Te recomendaría que vuelvas a leer todo este texto bíblico y le pidas al Espíritu Santo cómo aplicarlo en tu vida. Muy bien, terminamos este tiempo devocional y yo quiero invitarte a seguirnos escuchando, a seguir conectándote con nosotros a través de las redes sociales. Ahí tienes los enlaces de suscripción, lo vas a ver al final de este tiempo devocional. No sin antes, me gustaría pues que escuches, que puedas escuchar este consejo. Estudia y recibe los fundamentos claves para crecer en la fe. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Shalom, shalom. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.